En este canal existen dos tópicos en los que siempre he evitado hablar para que no hayan discusiones. Uno de ellos es la política y otra es la religión. Sin embargo, el día de hoy voy a romper una de esas reglas a favor de la entrevista que daré a continuación, ya que el día de hoy tengo el honor de tener de invitado a un ex integrante de los Testigos de Jehová, entrevistado que me referiré bajo el seudónimo de Pensamiento Crítico en pos de proteger su anonimato. En esta entrevista hablaremos de cómo era su vida, cómo influenció la religión en él, cómo llegó a ser miembro de los Testigos de Jehová, relatándonos las cosas que ocurren tras bambalinas, cómo dejó de ser miembro activo de los Testigos de Jehová, las consecuencias que ésta trajo y cómo inició su vida como activista en contra de estas sectas. Así que en este 24º episodio de Tomando un Café con, les dejo con mi entrevista a Pensamiento Crítico, ex miembro y actual activista en contra de los Testigos de Jehová. Pensamiento Crítico, bienvenido al Rincón de Tyron. Mucho gusto, muchas gracias por darme esta oportunidad. Muchas gracias, no, al contrario, me siento honrado porque me hayas invitado, así que estoy aquí con mucho gusto. Hace tiempo yo he estado buscando alguna persona que haya pasado por una situación con respecto a estos grupos religiosos, porque he hablado con un activista argentino que constantemente ha estado en esta lucha. He tratado también con personas que han comentado su terrible situación en diversos grupos e incluso me pasó que una amiga casi se une a uno de estos grupos. Había pasado por un rompimiento por su pareja y entonces sentía como algún apego, alguna necesidad de pertenecer a un grupo. Yo creo que vamos a hablar mucho de ello. Por fortuna, para que se quede tranquilo, la convencimos de que no se metiera a ese grupo y que entre todos la apoyamos. Qué bueno, me da mucho gusto porque es muy peligroso entrar a esos grupos. Entonces, quisiera empezar como siempre inicio en todas estas entrevistas, ¿cómo eras de pequeño? Si era una persona bien religiosa o si esto ha sido como un proceso o su familia ha sido de gente muy religiosa. En mi caso, yo no podría decir que yo era religioso de niño, yo era más bien un niño muy juguetón, muy alegre, con muchas ganas de salir a la calle y jugar en la calle. Tenía muchos amigos y me gustaba mucho llegar de la escuela y rápido irme a jugar y no me importaba nada más que eso, jugar, ¿no? Sin embargo, mi familia, en especial mi madre, ella sí, toda la vida fue una persona muy religiosa, muy religiosa. De hecho, ella tiene un antecedente de que sus padres renunciaron al catolicismo y se integraron a una iglesia metodista, una iglesia protestante. En esa iglesia ella tenía permiso incluso de dirigir a un grupo, una iglesia. Muy distinto a como lo hacen típicamente en las religiones cristianas, donde solo los hombres pueden ser líderes. En el caso de ella, no era así. Entonces ella daba, por decirlo así, sermones o discursos y era muy activa. Ella decía, soy muy espiritual, muy apegada. Y eso procuró inculcarlo en mí, en mis hermanos, y eso fue lo que llevó a que ella decidiera aceptar que nosotros fuéramos alumnos de un curso que en ese momento le decían estudio bíblico que ofrecían los Testigos de Jehová, y por tanto, pues así fue como inicié mi estudio, mi involucramiento en esta religión a los 8 años de edad. Entonces era muy pequeño y lo único que pensaba era jugar. Sin embargo, debo decir que al inicio, como era un reto para mí también intelectual, y siempre me ha gustado mucho aprender, pues me interesaba, me gustaba estudiar la Biblia. No digo que siempre, a veces me aburría, pero había muchos temas y había muchas preguntas y yo quería responderlas. Entonces, por eso fue que no fue tan difícil iniciar el involucramiento con este grupo. Entiendo. Por parte de su madre, entonces era como un pase directo para entrar a esta clase de congregación. Pero, ¿y su padre, que también era religioso? ¿No? No, de hecho, en el caso de él era todo lo contrario. Era una persona muy práctica que solo se dedicaba al trabajo. Solo le interesaba
pues proveer a la familia, darnos educación, era muy valorado eso, la educación, o es muy valorado. Y no, es una persona que simplemente decía, mira, yo le proveo al hogar y tú te encargas de la educación religiosa si se las quieres dar a los niños, pero a mí no me involucres, yo me mantengo al margen, yo no quiero saber nada de la Biblia, yo no quiero saber nada de tu grupo. Él nunca quiso involucrarse. ¿Y tampoco quiso que sus hijos se involucraran o solamente le dejó, digamos, esa labor a su mujer? Esa es una pregunta interesante porque él en realidad, los testigos de Jehová tienen un término que utilizan que le llaman opositor. Cuando uno de los dos padres o cónyuges sí está dentro del grupo y el otro no, suelen decir, es que mi esposo es opositor o es que mi esposa es opositora. Y opositor, pues es una palabra que tiene una connotación negativa, ¿no? Es alguien que se opone, que está en contra, que lucha. Realmente mi padre no era opositor. Mi padre era un simplemente permitidor, diríamos, o alguien que permite o deja que la familia tome el rumbo religioso que desee tener. Y por no tener también fricciones o conflictos con mi madre, él decía, la educación religiosa yo pienso que no les hace daño, no soy un ateo, no soy un antirreligión, simplemente soy arreligioso, o sea, no quiero involucrarme yo personalmente, pero si a los niños les gusta y a ti también, háganlo y no me voy a oponer, no voy a castigarlos ni reclamarles ni nada. No se ponía muy contento de que mucho tiempo lo teníamos que dedicar a asuntos de la religión, pero pues no nos impedía hacerlo. Y cuando empieza a estos cursos de religiosos, obviamente no creo que uno está recién ingresando a esta clase de organización y después de un momento a otro ya está totalmente unido. Yo creo que debe ser algo progresivo. ¿Cómo fue, digamos, esa progresión? Bueno, en el caso de mi familia fue rápida, podría decir, porque ya después que tuve experiencia, yo estuve ahí 30 años, entonces me tocó conocer a muchas personas que ingresaban, muchas personas que digamos, casi repetían mi historia o la historia de mi familia. Y en el caso de esas personas, normalmente toma un año, 2 años para que adopten el estilo de vida de un testigo de Jehová. En el caso nuestro fue mucho más rápido. Y mi madre, desde que empezamos a estudiar, yo pienso, pasaron unos, no sé, 3 o 4 meses cuando ya decía, tenemos que ir a las reuniones. Las reuniones en esa época eran 3 días por semana, así que le dedicábamos 5 horas, dos y luego una en 3 días diferentes a estar ahí en las reuniones y un sinfín de actividades más. Entonces, yo pienso que adoptamos el estilo de vida completo, reuniones, asambleas, hacer limpiezas, participar en predicar, de casa en casa, salir a vender esta creencia a otros. Yo pienso que no tardamos más de 6 meses en estar plenamente imbuidos en todo el estilo de vida del testigo de Jehová. Wow. Sí, yo imaginaba que iba a ser un proceso de años y años, pero es increíble. Pero, ¿y cómo es este proceso de moldearlos? Porque, claro, usted era alguien, solo le importaba pasarla bien, divertirse, e inclusive hasta le aburrían un poco. ¿Cómo fue que pudo haber empezado a tener esta sensación de querer profesar esta fe, esta religión, hasta el punto de dejar lo que usted era, una persona que no estaba tan involucrado en la religión? ¿Cómo fue eso? Yo diría que fue un proceso en 3 pasos o 3 etapas muy distintas. Al principio, mi curiosidad por el aprendizaje y por contestar preguntas y por participar, porque los testigos de Jehová están muy basados en estudiar. Estudiar, leer un párrafo, luego hacen una pregunta y la contestas, o en la reunión ven alguna porción de algo y luego igual hacen preguntas y el auditorio participa y contesta preguntas. Y a mí siempre me gustó contestar preguntas. Entonces, al principio, eso me mantenía distraído e interesado en estar allí. Pero como es una formación o una doctrina muy repetitiva,
muy repetitiva. Tal vez uno logra consumir todo el material y conocer toda la doctrina, tal vez en un periodo de un año, cuando mucho. Pero ya de ahí va a ser repetir, repetir, repetir. Entonces, cuando terminó esa primera etapa de aprender, yo tal vez pasé de los 8 a los 11 años tal vez, porque no fui tan rápido, era niño. Pero ya a los 11, ya me lo sabía, o sea, ya no había nada nuevo que aprender y ya comenzó a ser aburrido para mí. De hecho, tuve muchos problemas con mi madre porque me quedaba dormido en las reuniones y me pellizcaba y me pegaba y me hacía que me levantara y que me echara agua en la cara, para poder mantenerme despierto. Entonces, tuve una etapa de mucho interés, luego una etapa muy aburrida y esa etapa pienso que terminó como cuando yo cumplí unos 20 o 21 años. Fueron muchos años de pasarla mal y ya después en esa época fue cuando tomé la decisión de sí continuar por un tema más de conveniencia, diría yo, por la promesa que hacen ellos de una vida eterna, de una vida feliz en un paraíso, etcétera. Y yo decía, bueno, tener que sacrificarme por estar en un entorno así está mejor que luego morir a los 80 años, ¿no? Y con esa, digamos, comparación entre un futuro y el otro, fue que dije yo, está bien, vamos a dedicarnos en serio a esto y fue que yo empecé a progresar, de lo que ellos llaman progresar, que ahora yo lo veo totalmente al contrario, ¿no? Fue que me fui metiendo más en la caverna, en el hoyo, y fui tomando esa, digamos, madurez en el tema religioso, en el tema que ellos llamarían espiritual, para después descubrir que todo, pues que todo era mentira, ¿no? Pero ese descubrimiento de que todo era mentira, pues ocurrió cuando yo ya tenía 28 años, ¿no? De edad, ya estaba cerca de los 30. Y pues bueno, fue ese más o menos fue el proceso de mis etapas y de cómo lidié con ese aburrimiento que había ahí dentro. ¿Y qué cosas negativas se vio dentro de los testigos de Jehová? Porque, claro, no es por meterlos todos en un mismo saco, porque de hecho del video donde conocí su historia de preguntas incómodas, decía de que había desde los que igual eran más light, como no tan rigurosos, mientras otros que eran severamente estrictos, a tal punto de que si uno dejaba de pertenecer a ese grupo, pero su familia sigue ahí, entonces no puede hablar con esa familia. Digamos, ¿en qué parte del espectro estaba el grupo donde usted participó? En cada grupo que le llaman congregaciones ellos, hay una mezcla, ¿no? Hay personas que le llamamos a veces más papistas que el Papa, o sea, que todo lo toman con mucha seriedad, que todo lo condenan. Ser testigo de Jehová a ese grado, a ese nivel, es muy difícil porque se controla qué música escuchas, qué películas ves, qué ropa utilizas, qué peinado utilizas, qué corte de cabello utilizas. O sea, es un control absoluto. En inglés le llaman microcontrol o micromanagement. O sea, es cada aspecto de la vida tiene una forma correcta y todas las demás incorrectas de ser. Entonces, no podía ni siquiera tener novia porque el noviazgo es exclusivamente para casarse. Entonces, si empezaba uno a conocer a una muchacha, alguien del sexo opuesto, que en esa época era solo del sexo opuesto, ¿verdad? Obviamente no existía toda la libertad que hoy hay. Yo me imagino que una relación homosexual ahí ya es totalmente Prohibida. Sí, es imposible tener una relación homosexual dentro del grupo. Y bueno, ese microcontrol hacía imposible para quienes eran absolutamente estrictos, hacía imposible incluso estudiar la universidad o estudiar alguna hobby o pasatiempo tipo piano o pintura o algún deporte, dedicarse en serio a practicar un deporte era visto como idolatría, es visto como idolatría, porque ellos dicen, Dios está primero y todo lo que pongas encima de Dios es idolatría. ¿Y qué significa eso? Significa, si tú le dedicas 5 horas a la semana a esta religión
pero 8 horas a la semana a otra cosa, entonces ya lo pusiste por encima de Dios. Esa otra cosa, que puede ser fútbol, yo no sé, cualquier cosa. Entonces, mi familia no era tan estricta. Yo pude ir a la universidad. Éramos privilegiados por ese lado, porque eso sí fue una regla que mi padre fue muy firme. Si van a estar, que hagan lo que quieran, pero tienen que estudiar una carrera mis hijos, ¿no? Entonces, eso fue realmente muy bueno para mí. Y en la congregación había personas que me señalaban porque cómo es posible que esté estudiando, cómo es posible que le permitan ir a clases de música, por ejemplo. Siempre era una lucha y yo cada vez que tenía ganas de hacer un deporte o de hacer cualquier cosa fuera de la escuela, extracurricular, mi madre me decía, ¿y por qué no mejor dedicas ese tiempo a predicar? ¿Por qué no mejor dedicas ese tiempo a estudiar la Biblia? Y pues ya, se acababa la discusión, yo prefería no discutir y decir, ok, mejor no hago nada, ¿no? Entonces es una vida muy limitada, es una vida muy difícil porque es un solo camino. Ahorita que decías meter a todos en un solo saco, es lo que ellos quieren hacer, o sea, es lo que ellos quieren que todo mundo sea copy-paste. Cualquier testigo de Jehová que agarres en el mundo debe responder las mismas respuestas, las mismas palabras, pensar, tener las mismas metas, las mismas limitaciones, dejar de ver las mismas películas. Es decir, quieren meter al mismo molde a todas las personas. Y eso lo vuelve difícil porque nadie somos iguales. Y hay mucho sufrimiento, hay mucha depresión entre quienes están en esas filas. Y es algo que obviamente causa estrés y mucha conflicto, porque por un lado nos dicen, tienes que ser feliz, eres el pueblo feliz del Dios feliz. Y uno se siente extremadamente deprimido, entonces eso también es fallarle a Dios, porque tu depresión va en contra de lo que se espera de ti. Por tanto, es un gran conflicto para muchas personas en el día a día vivir bajo ese régimen, Por eso yo lo considero una forma de esclavitud, totalmente. Y no me culpo por mencionarlo, expresarlo de esa manera, porque no solamente el anularle, no sé, algún otro tipo de forma de ver o alguna filosofía, sino también las películas, la forma de vestir, es como totalmente convertirlos en zombies. Ahorita que dijiste filosofía, la palabra filosofía prácticamente está erradicada de su vocabulario. No pueden estudiar filosofía ni acercarse a nada que tenga que ver con filosofía. Me lo imagino. Y dentro de lo que se dio, alguna situación así que incluso, aún creyendo de que está, digamos, en un lugar bueno, relativamente bueno, pero aún así imagino que habrá visto un montón de injusticias que igual habrá dicho, por qué están haciendo esto? No se supone que son los buenos, no se supone que están para servir a Dios, no creo que Dios busque hacer esta clase de injusticias. ¿Qué es lo que pudo ver ahí? Muchas cosas. Por ejemplo, había personas que en cierta forma estaban vetadas por los líderes, por los ancianos, personas a las que no les dejaban dar comentarios, personas que eran evitadas por el resto del grupo. Con él no vayas al cine, con él no vayas a un parque, con él no salgas. Personas que sufrieron mucho acoso y persecución interna por cualquier cosa, por cualquier molestia que le hayan causado al anciano. Personas que eran hostigadas de forma, o sea, sexualmente, o sea, personas que eran molestadas y que no podían denunciar a la policía. En mi época no era una opción. O sea, el argumento era, si tú denuncias, si tú le dices a un abogado, si tú le dices a un policía que hay un problema de ese tipo adentro de la congregación, manchas el nombre de Jehová. Manchas el nombre de la organización. Y este es un pueblo limpio, no lo puedes manchar. ¿Y qué es más importante? ¿Dios y su nombre o tú? Entonces siempre decíamos, no, pues yo soy un esclavo, yo no sirvo para nada, o sea, yo no importo. Y por eso mucha gente se callaba, mucha gente no denunciaba, mucha gente... Y la otra frase muy común era, con el tiempo Jehová acomodará los asuntos. Que eso significaba, ten paciencia, espérate años o el tiempo que sea necesario para que tu perseguidor ya no esté en la congregación, que lo muevan, que lo cambien, que se vaya, que se muera, no sé,
Y entonces era una situación en la que muchos que eran hostigados o que eran evitados, que estaban cancelados, podríamos decir en palabras modernas, tenían que aguantar, tenían que resistir, tenían que tolerar mucha clase de abusos. Entonces, otra cosa tremenda que yo encontré es el chisme. Era el pan de cada día el que hubiera grupitos hablando mal de cierta persona. Entonces no era, era todo tras bambalinas, era todo en lo secreto, en lo oscurito. Pero yo visité y fui miembro de varias congregaciones porque pues, a lo largo de la vida pues nos mudábamos de casa o algo así. Y entonces pertenecí yo a diferentes grupos y lo encontré en muchas partes de México, en todas. Es más, nunca estuve en una congregación donde yo dijera, aquí no hay chisme, aquí no hay persecución, aquí no hay gente cancelada, aquí todo es armonía. Nunca. Y cuando uno está en una congregación mucho tiempo y ve esas cosas pasar, uno muchas veces piensa, bueno, pasa en mi congregación, me tocó la mala suerte, pero seguro que en el resto del mundo eso no pasa. Este es el pueblo limpio, este es el pueblo de la verdad. Entonces, uno piensa que son casos aislados, cuando en realidad sucede en todas las congregaciones. Entiendo, o sea, prácticamente no era una excepción, sino poco menos que era la norma. Y bueno, hemos visto cómo desde chico ha sido influenciado para pertenecer a este grupo, ha estado por muchos años, pero ¿cómo empieza a romper estos métodos de manipulación? Porque yo creo que alguien que ha sido tratado así desde chico prácticamente lo ve como esta situación es injusta, todo esto lo que estamos pasando no está bien, pero es lo normal entre comillas, pero cuando empieza como a, como se dice, mirar fuera de la caja. Despertar, sí. Fue un proceso largo y fue un proceso difícil. Solo quiero mencionar respecto a abonar un poco al tema del adoctrinamiento, que cuando uno está como miembro de ese grupo, una táctica muy, muy común es que las personas ahí dentro dicen, aquí dentro hay problemas, pero no te imaginas los problemas que hay afuera. Aquí adentro tenemos chisme, allá afuera tenemos gente que por estar en las drogas o por estar en, no sé, prostitución, no sé, miles de problemas, cometen asesinatos o los meten a la cárcel o los matan. Entonces, siempre veíamos nuestros problemas como problemas menores comparados con las horribles historias que nos platicaban sobre el mundo, sobre lo que había afuera de nuestra burbuja, cosa que obviamente descubrí era totalmente falsa. Es decir, un testigo de Jehová considera que todo el que no es testigo, a quien llaman mundano, que todos los mundanos son malos, asesinos, violadores, no sé, o sea que son malos, malos. Y eso ayuda a que uno se sienta menos mal. Uno dice, bueno, a mí me persiguen aquí adentro, me tratan mal, pero por lo menos no me matan, por lo menos no me torturan. Y eso hace que uno dure más tiempo aguantando y diciendo, bueno, el pueblo de Dios pues no es tan malo como el pueblo del diablo, ¿no? Eso hace que uno dure. Pero la parte del despertar, en mi caso particular, cada quien es diferente, ¿no? Pero en el caso mío, yo pasé por dos cosas que me ayudaron mucho a despertar. Una de ellas fue tener un estudio, porque todos los testigos de Jehová deben tener estudios, es decir, personas a las que uno está adoctrinando, básicamente. Y yo tuve la fortuna de tener un estudio que era ateo. Entonces, este individuo me acercó a Richard Dawkins, por ejemplo. Él me puso ante argumentos muy sólidos, muy fuertes, en contra de la religión y en contra incluso de la existencia de Dios. Esos argumentos no me convencieron a la primera. Definitivamente yo los rechacé, pero fueron como una pequeña semilla que se sembró en mi cabeza. ¿Qué pasaría si esto fuera cierto? Y una especie de lámpara que lanzaba luz hacia dónde mirar que había conflicto en la lógica, conflicto
en la, no sé, en la cronología bíblica, conflicto en temas que uno asume como verdaderos porque los han repetido mil veces, pero ya cuando un ateo te los pone enfrente, dices, nunca lo había visto desde este ángulo, ¿no? Y eso fue una. Y la otra fue que el gran cambio que se dio con el tema del respeto de los derechos de la mujer y la exhibición de lo que es el machismo, yo tuve la posibilidad y fue algo muy extraño que me pasara, porque ante mis ojos hubo un sinfín de información sin sentido que yo pensaba que sí tenía sentido. Y en esta ocasión, un artículo de la revista Atalaya, que es la que hacen los Testigos de Jehová, hablaba sobre la situación de una mujer ante problemas con su marido, por ejemplo, problemas en los cuales el hombre la golpea o la insulta o corre riesgo su vida. Porque pues la Biblia dice, según los testigos de Jehová, que la única justificación para el divorcio es la infidelidad, no los golpes. Y trataban de convencer a la mujer de permanecer en ese matrimonio y en ese hogar, si es que se le puede llamar hogar, un lugar donde te pegan, a pesar de eso, ¿no? A pesar del que el conflicto fuera, que el marido fuera agresivo o violento. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que Dios aconseje que la mujer siga en un lugar donde literalmente la torturan o la golpean? No podía concebir tanto machismo alineado a un Dios de amor. Entonces fue cuando ese estudio en particular me dio permiso, me hizo darme a mí mismo el permiso de investigar sobre los testigos de Jehová fuera de la información de los testigos de Jehová. Fue cuando yo me di permiso de buscar en YouTube, cuando me di permiso de buscar en Internet en general y descubrir pues ya sí un sinfín de información que me convenció casi al instante de que era falso absolutamente el tema de los testigos, ¿verdad? Es realmente increíble el cómo, a pesar de todo lo que estuvo viviendo, todo lo que se estuvo realizando, aún así pudo despertar, pudo ver fuera de eso. Y también una cosa que ahora me estoy dando cuenta, de que si bien pasaban injusticias, pasaban muchas cosas malas, aún así la gente se quedaba porque sentía como un espacio seguro. Como decía, aquí están pasando cosas malas, quizás hay acoso, hay chismes, pero allá afuera, fuera de nosotros, ahí la cosa está peor. Entonces, igual uno tiene como esa sensación de que igual estoy en una zona segura a pesar de todas las cosas que están pasando. Algo que siempre me he preguntado es cuáles son los objetivos para esta gente que dirige estas congregaciones. ¿Es netamente dinero, el placer de el poder sobre la gente, o poder hacer y deshacer a su manera y que nadie lo juzgue? ¿O simplemente en el fondo igual creen que están haciendo lo correcto? Esa es una gran pregunta. Yo desde que desperté me la hice y traté de reunir información que me diera una respuesta acertada y creo tenerla ahora. Al principio pensé que eran personas que realmente creían que vendría el reino de Dios, el paraíso y todo esto, y que eran imperfectos y que se les salió de control una organización grande de más de 8 millones de personas. Pero después de analizar mucha información, de darme cuenta de las inversiones que tienen, de darme cuenta de los negocios inmobiliarios gigantes que tienen, llegué a otra conclusión muy distinta. Ahora podría decir que sé con plena certeza que saben perfectamente lo que están haciendo, que saben que son los líderes de una secta coercitiva, de un grupo de alto control que les da muchísimo poder y muchísimo dinero. Ellos rigen las vidas de 8 millones de personas y esas personas son materia prima para ejecutar todos los proyectos que les venga en gana. Construir salones, organizar eventos para viajar ellos por todo el mundo, ser alabados, porque a todo mundo le gusta el aplauso. Bueno, pues ellos reciben aplausos a más no poder, a manos llenas y en todo el mundo. Entonces, disfrutan de mucho poder
disfrutan de muchos beneficios, muchos placeres y mucho confort dentro de un grupo que jamás piensa mal de ellos, porque en el momento que cualquiera empiece a cuestionar la autoridad de estas personas, esa persona es silenciada inmediatamente, expulsada y silenciada de forma literal. Nadie le puede hablar y nadie le puede escuchar. De tal manera que aíslan por completo a sus opositores, aíslan por completo a sus detractores, y eso les da un espacio absolutamente seguro, plenamente seguro de acción, donde tienen a puras ovejas obedientes, haciendo lo que ellos quieren y dándoles dinero a manos llenas. Así que es esa mezcla, poder y dinero, lo que los motiva a continuar con este grupo. Entiendo, claro, igual podría comprender dentro de su cabeza el goce que deben tener. Obviamente yo no estoy justificando por nada del mundo, lo justificaría, pero claro, el poder, el tener, el ganar gran cantidad de dinero, el tener prácticamente a 8 millones de personas, es algo que uno ni siquiera lo dimensiona. Algunos creen que los testigos de Jehová son solamente un par de personas que están en la mañana en la esquina repartiendo esos folletos, pero son mucho más de lo que parecen y sobre todo tienen una gran influencia, como había dicho, en la parte inmobiliaria. Vi que también tenían bastantes tipos de negocios. Y cuando usted logró por fin despertar, por fin alejarse de ello, ¿cómo lo tomó su familia, para decir su madre y sus hermanos? En una palabra, mal. Lo tomaron muy mal. Y tuve que hacer una estrategia. Esa es otra cosa importante. Un testigo de Jehová no puede dejar de ser testigo de Jehová de forma sencilla. Uno no puede llegar y decir, ¿saben qué? Yo ya no creo en esto, pero no se preocupen, los quiero mucho, vamos a seguir siendo familia o vamos a seguir siendo amigos. Yo pienso que a los amigos prácticamente es imposible mantenerlos después de que uno deja de creer. Y a la familia es muy difícil. No digo que imposible porque en mi caso no los perdí, pero tuve que hacer una estrategia. Y mi estrategia fue algo que hasta tiene nombre en inglés, que se llama fade out. Es una estrategia mediante la cual uno poco a poco va alejándose de una forma planificada. Uno poco a poco va dejando de ir a las reuniones, de salir a predicar, de renunciar a sus responsabilidades dentro del grupo. Yo tuve que renunciar a muchas responsabilidades primero y después tuve que contar una historia de por qué iba a dejar de asistir por un tiempo. En primera instancia por un tiempo, por un proyecto, y después por problemas económicos y por responsabilidades en el trabajo. Y de esa forma, poco a poco, pude ir desapareciendo de la vida diaria del grupo. Aún así me buscaban y trataban de convencerme, me decían, no te vuelvas inactivo, porque los testigos de Jehová tienen que informar cada mes las cantidad de horas que predicaron, los folletos que mencionas, cuántos folletos entregaron, cuántos videos le mostraron a otro, todo lo tienen que informar. Entonces, si uno no entrega el informe por 6 meses seguidos, esto es mensual, si uno no entrega por 6 meses, ellos lo ponen a uno en la categoría de inactivo. Y un inactivo es una persona que está en peligro de irse al mundo. Así lo ven ellos. Entonces, para ellos es un indicador muy claro de que alguien está por irse y tratan de evitarlo a toda costa. Te visitan y te dicen, mira, por lo menos informa 1 hora para que rompas ese ciclo, porque ya llevas 5 meses, por decir. Entonces yo me resistí y fue difícil, es mucha presión y tenía que inventar cosas. Ay, se me pasó la fecha, no me di cuenta, muchas cosas para poder lograr esos 6 meses. Y después hay que lograr mantenerse inactivo 1 año, porque hay una especie de ley interna de los testigos que le dicen a los líderes, a los ancianos, mira, si un inactivo ya pasó más de 1 año en esa condición de inactivo, es como si nunca hubiese sido testigo. Y ahí es, digamos, la salvación para uno, en el sentido de que le siguen hablando. Yo soy un inactivo que ya lleva 2 o 3 años
más, como 3 o 4 más bien. Y yo, si me topo con un ex amigo en la calle, porque eso sí los perdí todos, pero si me topo con uno de ellos, me saludan, buenas noches, buenos días, y nada más. Pero me hablan, o sea, no soy un leproso, no estoy cancelado para ellos. Y ni se diga mi familia. Con mi familia he logrado muy poco a poco. Y mi madre lloró amargamente muchos meses porque ella decía que un hijo se le había muerto. Me consideraba muerto en vida, bien lo dije, como un zombie. Y yo batallé mucho para convencerla. Le dije, tal vez un día sí muera, pero ahorita no estoy muerto. Y si ese día llega, te vas a arrepentir de haberme tratado como si estuviera muerto. Y esas palabras creo que hicieron eco, mella en ella. Y entonces, de ahí en adelante, lloraba mucho, pero como quiera me hablaba, como quiera buscaba el verme, ¿no? Entonces fue un proceso igual con mis hermanos. Fue un proceso muy doloroso, muy difícil. Yo pienso que ningún ser humano debería estar metido en ese proyecto de liberarse de un grupo coercitivo de esa forma tan dolorosa, tan complicada. Pero así es, esa es la realidad de todos los testigos de Jehová de este mundo y de quienes despiertan y quieren salir de una forma menos dañina. El otro camino es simplemente decir, yo ya no creo en esto, y entonces te expulsan y te dejan de hablar, todos, incluida la familia. Entonces, pienso que es todavía más doloroso el tener esa experiencia porque, pues, ya no tiene uno su red de apoyo, su soporte, que es pues la familia en primera instancia, casi siempre. Y los amigos, pues también los pierde uno. Entonces es como volver a empezar a construir una vida desde cero. Pienso que debe ser muy difícil hacerlo. Por eso es que yo opté por este camino. Y de hecho fue una forma muy inteligente el poder hacerlo de manera paulatina, porque como había dicho, al hacerlo de esa manera, aunque se tope con ex compañeros, aún así lo siguen saludando. Si hubiera dicho así de una, entonces ya hubiera perdido total contacto. No solamente se ha librado de los testigos de Jehová, sino que también se ha puesto muy activamente o se ha vuelto activista en contra de ellos. Supongo que ha recibido muchas llamadas y apoyo de personas que también están o en proceso de dejarlo o que quieren dejarlo, pero todavía tienen ese temor de que, como había dicho, tienen ese confort de que quizás este lugar no sea el mejor de todos, pero aquí es mejor que afuera. ¿Cómo ha sido ese proceso, esa batalla? Porque yo, en lo personal, yo consideraría, al igual que Pablo Salud, que era el activista con el que también me había contactado, me había dicho de que prácticamente toda su familia lo tienen, ha dicho, lo tienen de rehén y no ha podido contactarse con ellos. Y ojalá para él sería que ellos también pudieran dejarlo. ¿Cómo ha sido, digamos, ser activista en contra de esta organización? Bueno, debo decir que ha sido muy satisfactorio, ha sido sanador, ha sido un proceso, además, que me ha dado muchas satisfacciones en el tema, lo que acabas de mencionar. Hay muchas personas que afortunadamente han dado conmigo y yo me he topado con ellas porque yo no es que les haya ayudado nada más yo a ellos me han ayudado muchísimo a mí a poder ver que hay mucho que hacer. Hay una esperanza, digamos, de cómo dedicar el tiempo de forma útil, de forma que uno ayude a otra persona, porque yo he descubierto que en la vida no hay nada más gratificante que ayudar a otra persona. Entonces, y lo digo de corazón, soy una persona que trabaja, soy una persona que tiene muchas responsabilidades y que claro, da mucha satisfacción el trabajo y ganar dinero y todo eso, pero es muy diferente cuando una persona tiene problemas profundos como el de una secta como esta y uno puede ayudarle de alguna manera, con un consejo, con unas palabras, con alguna estrategia, explicándole la experiencia que uno ha tenido en el mundo y cómo ha descubierto que ese no es un lugar tan hostil como siempre nos lo pintaron. Así que para mí ha sido un proceso sanador, satisfactorio y que sinceramente muchas personas me decían, superan. O sea,
nunca vas a dejar a los testigos realmente porque estás hable y hable de ellos. Yo lo veo como una obligación prácticamente, porque a mí me hubiera encantado que alguien hace 20 años me hubiera dicho, mira todos estos puntos en los que está mal esta organización. Mira todo el tiempo que estás regalando, mira todo el dinero que estás regalando, mira todas las oportunidades que estás perdiendo. Y hubiera cambiado mi vida completamente. Entonces, pienso que no podría estar haciendo nada mejor que esto. O sea, no podría estar haciendo nada mejor que esto para ayudar a otros, porque desgraciadamente, pues yo pasé por esto, así que tengo experiencia, sé qué palabras decir porque lo viví. Entonces, no soy un improvisado del activismo, soy alguien que de forma natural lo puede hacer. Y creo que no hay tantas personas que lo puedan hacer, porque no hay, desgraciadamente, no hay tantas personas que se han librado de las cadenas de estos grupos. Pablo Salum, yo lo admiro muchísimo, él es un mentor para mí también en el tema del activismo. Tengo el gusto de conocerlo y es una persona muy valiosa para Argentina y para el resto del mundo hispanohablante. Y yo quisiera tener el impacto que tiene él, y no tanto porque uno no gana dinero haciendo esto. Es una satisfacción enorme. Una de mis mayores satisfacciones ha sido una señora que me escribió y lo hizo en la cuenta de su hija en realidad, y me dijo, tengo 73 años y viendo tu contenido y el de otros activistas, desperté. Y me dijo, no pienso que perdí mi vida, pienso que esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, despertar, aunque tenga 73 años. Y para mí fue, no sé, una bocanada de aire fresco, porque yo no tengo 73 años, yo tengo todavía 20, 30 años disponibles para hacer muchas cosas con mi vida, ahora que ya soy libre de esta opresión, de esta esclavitud. Así que soy una persona muy feliz por eso, por haber ayudado y por haber despertado más temprano que tarde comparado con otros, y poder rehacer mi vida, que realmente he podido rehacer mi vida en muchos sentidos. Sigo en el anonimato porque si mi familia supiera de mi activismo, pienso que sí podrían dejar de hablarme, y eso es algo que no estoy preparado todavía para afrontar. Así que, pues solo puedo decir cosas buenas sobre el activismo. Sí, bueno, y también es la razón de por qué todas mis entrevistas siempre han sido en vivo, pero por esta razón, por el tema de su anonimato y por temas de edición, para evitar de que se dé a conocer, esto va a ser grabado y subido directamente. Entonces, lamentablemente la idea es que recibir preguntas de la gente que estaría escuchando, pero es mucho más importante la seguridad de su seguridad. Como habíamos hablado sobre Pablo Salum, más de una ocasión mencionaba de que gente desde el auto lo han amenazado de muerte. Y estamos hablando de alguien que no solamente es un gran activista porque es muy activo en lo que está haciendo, sino también de que él se expone. Y podría ser que en cualquier momento puede ir caminando en la calle y lo puedan dar de baja. Entonces, claro, estamos igual tratando un tema bastante sensible, por eso es que decidimos trabajarlo de esta manera. Y bueno, generalmente estas entrevistas son como más light, como más relajados, pero yo creo que temas tan serios como el tema de una secta es un tema que se tiene que saber. Como había dicho al principio, tuve una compañera que por problemas de relación de pareja conoció a alguien que era más religioso, ella también era creyente, pero cuando empezaba a decir de que querían que ella se fuera a vivir con ellos, ahí como que saltaron las alarmas y le dijimos que no. Además, en Chile, fue como 2014 por ahí, hubo una secta en la cual se descubrió cuando el jefe, Antares de la Luz, quemó una guagua recién nacida, que era hijo de él con una de las personas que están en esa secta. Recién ahí se dio a conocer lo sucedido, y no solamente ocurrió este crimen con este infante, sino después se descubrió tráfico de estupefacientes, demasiadas cosas terroríficas. Entonces, también, antes de que nos quieras decir, pero la gente igual con fe, realmente igual creen que está haciendo bien las cosas, tomar una cita de lo que usted tiene en su misma cuenta de Twitter. Las personas con fe no son los malos,
sino son las personas que dirigen estas organizaciones. Dudo que su madre o su familia, todos ellos, estén haciendo esto con la intención de hacer daño. Todo lo contrario, estoy totalmente seguro que dentro de su mente están dándole lo mejor para usted, para que así tenga una vida paradisíaca en el otro mundo o lo que estén diciendo. Entonces, claro, no son las personas quizás las que estén ahí, las que van de casa en casa o las que están en la esquina repartiendo folletos. Realmente esas personas no son malas, sino también son víctimas de personas que no estamos viendo. Y la única manera de verlas yo creo que es entrando a una de esas congregaciones. Desde acá, bueno, toda persona que quizás esté pasando alguna situación negativa o momento depresivo, cosas por el estilo, nunca intente caer en esto porque yo creo, y más bien, no lo creo, lo afirmo, cuando alguien está demasiado mal emocionalmente, yo creo que es mucho más fácil ser captado para estas organizaciones, ya que les dará este confort y después, pasado el tiempo, se dará cuenta de que está en un buen lugar, podría ser prácticamente un infierno. Esa es una estrategia de manual. De hecho, los testigos de Jehová abiertamente le dicen, y uno no se da cuenta de lo que le están diciendo. Le dicen que busques a esas personas, a las personas vulnerables. Es más, dicen, si un día te corren en una casa y te dicen que nunca más quieren escucharte, a los 6 meses regresa. ¿Por qué? Porque tal vez ya perdió un ser querido, porque tal vez ya perdió el empleo, porque tal vez ya pasó por una situación traumática y ahora es cuando está listo para recibir a Jehová. Pero en realidad ahora está vulnerable y quiere aferrarse a una esperanza, a unas palabras bonitas, y esa es la mejor herramienta de ventas de este tipo de grupos de alto control. Ya para cuando uno acuerda, ya está dentro y salirse es muy costoso y por eso mucha gente se queda. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de entrevistarlo. Este video lo tendría subido lo más pronto posible porque igual quiero que la gente sepa que los testigos de Jehová no solamente son personas que están ahí repartiendo folletos o llamando de puerta en puerta. Realmente esas personas quizás en el fondo quizás ni siquiera quieran estar ahí. Entonces, que se sepa lo de su historia, para mí es bastante, llena bastante el corazón en el sentido de que no solamente quiera alejarse de este grupo, sino que igual quiere ayudar a otras personas a despertar. ¿Algunas palabras finales que quiera decir para dar fin a la entrevista? Agradecerte mucho, o sea, tengo muy claro que la labor que haces tú es importantísima para que otras personas conozcan lo que ocurre en estos grupos. Todo el mundo tiene un amigo que está atrapado en esto, un compañero, alguien del trabajo, de la escuela, y creo que con conocimiento de causa es más fácil atender a estas personas, lidiar con ellas, ayudarles en salir, en protegerse, en ser libres otra vez. Y creo que esta labor es muy importante, es fundamental para que estos grupos pierdan fuerza y algún día tal vez desaparezcan. Entonces, pues solo agradecer y también decirle a las personas que están pasando por momentos difíciles que no es la solución. O sea, caer en un grupo de este tipo no es la solución. Hay mucha ayuda psicológica, hay mucha ayuda de otro tipo que sí verdaderamente pues es una solución viable y de largo plazo y que también si necesita alguien recibir palabras de ánimo o ayuda, un consejo, una estrategia, lo que quieran, pues estoy disponible, estoy ahí en mi cuenta de Twitter para ayudarles, atenderlos, decirles mi experiencia y poder contribuir en cualquier medida a que su vida mejore. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias y estoy aquí a la orden para cualquier otra cosa que se necesite. Cuenta conmigo, por favor. Muchísimas gracias. Verán en la descripción su cuenta de Twitter y también su cuenta de YouTube para que también lo sigan. Si hay gente que conocen que está metido en esta clase de grupos, porque obviamente no van a decir así a los cuatro vientos que esto es una secta, no. Pero si tienen estas pistas de que son demasiado severos, son demasiado estrictos, que si dejas de estar con ellos prácticamente ya no te hablan, entonces
ahí hay una alarma que tiene que presionar. Y aquí también tenemos una persona que lo va a estar apoyando. Y también, como había dicho, si están pasando por algo malo, por alguna situación que esté siendo bastante negativo en sus vidas, nunca olviden que uno nunca está solo. Tiene su familia, tiene amigos. Una persona extremadamente solo sería quien vive en una isla solitaria. Pero ustedes pueden llamar, pueden decirle a alguien que no me siento bien, y al mismo tiempo ustedes también sean esas personas que apoyen a sus amigos o a su familia que no se siente bien, porque no solamente caer en estupefacientes sería una de las peores cosas que podría ocurrirles, sino también caer en las garras de estos grupos. Pensamiento crítico, muchísimas gracias por su participación. Estaremos en contacto, cualquier cosa en lo que se necesite. Y también si necesita contactarme por interno para hacer videos, igual yo sé algo de edición, cualquier cosa, ahí estamos en Twitter. Nos vemos, que esté bien. Adiós. Muchísimas gracias.